Podemos confirmar, reafirmar el asunto relativo a un pronunciamiento de la justicia ecuatoriana. Esa justicia tan desprestigiada, tan venida a menos, tan arrastrada por quienes deberían defenderla, promocionarla, protegerla, y han hecho todo lo contrario. Es con respecto al pronunciamiento, a la resolución de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, revocando una resolución de primer nivel en virtud de la cual se reconocía paladinamente que la detención del ex vicepresidente Jorge Glass fue ilegal y arbitraria. Pero este juez de alzada, al nivel de Corte Nacional de Justicia, revoca esta resolución y creo que puede hacer lo que ha hecho. Hay un principio universal en el mundo del derecho. El juez a quien se apela no puede empeorar la situación del recurrente. Para ellos, estos se pasaron, como dicen los chicos, por las galletas. Hay, de hecho, una conjura que busca por todos los medios castigar a alguien que no se doblega, que no se somete, que no acepta tanta injusticia y persecución, que resiste con valentía, con dignidad, y que alguna vez cometió el grave error de confiar en nuestra justicia. Pero Jorge Glass hoy es un grito que se escucha ya en el foro internacional. Es un asilado diplomático de México que ha sido víctima del más aberrante atropello a su derecho. Sin embargo, el último juez, el vestigio de aquello que era la esperanza de poner las cosas en su sitio, de respetar las instituciones señeras, protectoras de los derechos humanos, como el habeas corpus. Todo esto tiraron por la borda y resolvieron, contra toda lógica jurídica, revocar una decisión que conoció el mundo, porque de hecho ocurrió. Fue una detención ilegal y arbitraria. Y así se pronunció el juez del primer nivel. ¿Qué pasó? Porque no me van a decir que lo que han resuelto fue en mérito a las constancias procesales, porque los hechos no han cambiado, están ahí. Hay una expectativa a nivel mundial para precautelar una institución fundamental que es la inviolabilidad de una legación diplomática de los estados. Porque si esto se viene abajo con este funesto precedente, habría violado el principio de la intangibilidad de una sede diplomática.
Y esto lo han condenado al unísono en todos los sectores del planeta. Pero acá se cumple la conjura y la consigna. Jorge Glass soporta estoicamente una huelga de hambre, con la que se agrava su salud. ¿Serán conscientes de la gravedad de este momento, que cada instante que pasa en un cautiverio desproporcionado, atroz, en la cárcel de mayor seguridad, La Roca, cual si se tratara del delincuente más peligroso, es el trato que se merece el ex vicepresidente del Ecuador, el responsable del cambio de la matriz energética, que hoy le salvó los muebles al gobierno? Pero qué contrastes. Uno de los capos de los lobos ayer fue trasladado en Quito a una unidad hospitalaria con la custodia de dos guías, de dos damas guías. Y se produjo esa fuga que queda en medio de muchas dudas y suspicacias. Un delincuente tan peligroso, ese sí, al mando de una banda criminal de los lobos, fue trasladado en junta de otros de su misma especie a un hospital en la ciudad de Quito, y al ingresar a esa unidad hospitalaria se produjo la operación fuga, con heridas, y una de ellas la guía que custodiaba al privado de la libertad. Qué diferente cuando trasladaron, por gestiones inclusive de organismos internacionales de derechos humanos, a Jorge Glass al Hospital Naval. Fue un operativo espectacular, de película, hasta con helicópteros, carros blindados, tropas con la mayor dotación de equipo bélico para trasladar a un hombre en un estado calamitoso de salud. ¿A esto le llaman justicia? Y se admiran de que el mundo descalifica a esta justicia que le debe al Ecuador muchas explicaciones. Y una preguntita: ¿dónde está Fito? Y ahora, ¿dónde está el capo de los lobos? Y dicen que tienen un plan para combatir y ganarle a la delincuencia. Bueno sería, nos sentiríamos seguros, pero no es cierto. Y por favor, no ofendan la inteligencia ciudadana con aquella afirmación que no tiene ninguna constatación ni validez, de que porque en 2 días no han habido muertos en Manta, ya gozamos de un ambiente de paz. Los muertos están por todos lados. El país se desangra y lo único que tenemos es un departamento de comunicación oficial especialista en producir bolas, distractores, que no apuntan a lo grave que vive el Ecuador, a la angustia que soporta la familia ecuatoriana. Lo último, una decisión, y en nuestro caso,
el derecho internacional, el que surge de tratados y convenios y acuerdos, tienen la misma jerarquía de una norma constitucional a la que tiene que someterse el ordenamiento interno de cada Estado. Y el doctor Zaffaroni hace un recuento de lo que ha ocurrido, por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado, siglo XX, acerca del comportamiento inclusive de las más sanguinarias dictaduras del Cono Sur, que nunca se atrevieron a invadir una sede diplomática de país alguno en el momento más duro, peligroso de la actuación de esas dictaduras sanguinarias. Nunca se atrevieron. Máximo se han atrevido a impedir la salida de un asilado diplomático porque no han entregado el correspondiente salvoconducto, y nos recordó aquella suerte que corrió el expresidente peruano Raúl Haya de la Torre, que permaneció algunos años como huésped de una legación diplomática porque el gobierno peruano de entonces se negó a entregarle su salvoconducto. Hasta ahí se han atrevido, pero nadie a invadir una sede diplomática. Desde la visión académica y del derecho puro, Zaffaroni hace un recuento histórico que enriquece este debate, pero que en algunos sectores utilizan como un mecanismo disque de elevar la unidad nacional. ¿De quién? ¿De los odiadores? Que disque es un timbre de defensa de principios. ¿Principios de qué? Violar la norma inquebrantable de derecho internacional que garantiza la inviolabilidad de una sede diplomática. Ese no es un procedimiento edificante. Y en la pieza oratoria y jurídica de Raúl Eugenio Zaffaroni queda absolutamente claro, y debemos recomendar a los abogados, a los letrados, a los jueces, a los fiscales, a los estudiantes de derecho y por cultura general acceder a ese importante pronunciamiento que nos escandalizan, que nos conmueven y nos duelen. Ecuador es el primer país exportador de cocaína a Europa. Este dato es lacerante. ¿Qué pasa con las mafias que proveen este mercado ilícito, este tráfico de estupefacientes? ¿Por dónde salen? Nos dicen que camuflan en cajas de banano. Ya escondieron la noticia, ya no se habla de las 22 toneladas de cocaína que fueron encontradas en la provincia de Los Ríos. Ya no hablan de eso. Pero sí tienen toda la predisposición a continuar esa tarea enfermiza
de pulverizar la unidad nacional precisamente, polarizando al país, descalificando a quienes no pensamos como el oficialismo, y nos prometió que no era contrario a nada, no era contra nadie ni anti nada, y hoy recurrió a la misma táctica del traidor y del banquero: incentivar, estimular morbosamente el odio para la polarización nacional y con ello pescar a río revuelto. Dato de prensa: la extorsión, la vacuna, ha subido en forma exponencial en el 364%. Compatriotas, si asimilamos este dato, una enorme, inmensa cantidad de compatriotas, hombres y mujeres, vienen siendo víctimas de la extorsión, de las vacunas, de los secuestros, que han aumentado en el 364%. Terrible. Y nos dicen que nos garantizan la paz y la tranquilidad, como aquella funcionaria que dice que va a dormir tranquila. Será ella por todo lo que le protegen. Y nos dicen que todo está bien porque en Manta, donde instalaron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al mando de la policía, porque en 2 días no han habido muertos. Pero en Manta, no en todo el Ecuador. Cuando ocurra esta buena noticia en todo el Ecuador, seremos los primeros en reconocer que se está aplicando seriamente lo que podría ser un verdadero plan de seguridad para garantizarle al Ecuador algo que nos debe el oficialismo: la seguridad. Y digámosle chao al emperador de estas colonias del imperio. Ya toca al señor Fitzpatrick trasladarse a otra latitud. Pero acá hizo lo que le vino en gana. Le negó la visa al que le dio la gana, y esto lo quiso significar como el certificado de buena conducta y de honorabilidad. Habló de los narcogenerales, pero nunca dio nombres y nadie le exigió. Gringo metiche metió sus narices donde quiso y nadie le pidió cuentas. Y se va. Ojalá que su reemplazo sea menos audaz y metiche, y que cumpla al menos con decoro esa función diplomática, que no debe convertirse en una intromisión en los asuntos internos del Estado. Peor aún, le hemos visto convertido en vocero oficial, al menos en el tiempo del banquero, dando opiniones sobre temas internos que competen a los ecuatorianos. Nunca entenderán que nosotros no somos su colonia ni su patio trasero, que somos un país libre, digno y soberano. Pero fueron en su orden el traidor, el banquero y el de ahora los que han mancillado el deber que tienen de exigir respeto a nuestra soberanía. Aquí gobierna cualquiera,
El Fondo Monetario Internacional dicta las políticas económicas por donde tiene que proceder un Ecuador obediente y sumiso para aplicar un recetario hambreador. Y nos dicen que vamos por buen camino. Y dejemos una idea base e importante. Nos dan un crédito de 4.000 millones de dólares, de los cuales no vamos a recibir recursos para reactivar la economía, para crear puestos de trabajo, para equipar hospitales, escuelas y colegios, para rehabilitar, para recomponer, para mantener por lo menos el sistema vial que se cae a pedazos. No se hagan ilusiones. Recibimos un crédito nuevo, una deuda nueva para pagar deuda vieja. ¿A quién? Al mismo chulquero. No nos olvidemos de aquello. Así nos están gobernando para los intereses de un pequeñísimo grupo que espera con impaciencia estos pagos y servicios de deuda para redescontar sus papelitos de deuda externa y sus bonos con premio. Ese es el neoliberalismo salvaje. El canal de la información.